Listo. Bueno, en seminario de trabajo de grado 1, ustedes venían trabajando una propuesta y veníamos trabajando bajo unos criterios. Voy a comenzar desde allí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me pueden interrumpir, yo les respondo de una vez. De hecho, prefiero que lo hagamos de esa manera, es un poco más interactivo. Y bueno, básicamente, cuando elaboramos una propuesta para un proyecto, cualquiera que sea, proyecto de investigación, tiene una serie de pasos, ¿no? Que identificamos el problema, el objetivo general, los objetivos específicos, posteriormente, pues, el cronograma de trabajo, buscamos un marco referencial, ¿cierto? Eh, También, pues, una metodología, identificamos unos resultados esperados. Y la idea es que después de esa propuesta nosotros comencemos a ejecutar el cronograma de trabajo. Pero la primera parte, antes de ejecutar el trabajo, siempre, siempre, siempre debemos tomar la propuesta final y evaluarla a la luz de unos criterios, es decir, revisarla de forma holística. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la palabra holístico? ¿No se te escucha bien? Profesora, creo que la palabra holística quiere decir a verlo como un todo. Entonces es como tener esa visión 360 del proyecto en este caso. Exactamente, eso es. La palabra holístico significa general, significa un todo, exactamente. Cuando nosotros vemos una propuesta de esa manera, le podemos ajustar toda la coherencia al proyecto, lo que se denomina o lo que nosotros denominamos hilo conductor a la propuesta. Ir de lo general a lo particular. Suele pasar que a veces vamos al contrario, de lo particular a lo general, pero no es usual. Entonces, ¿cómo evaluamos una propuesta nosotros mismos o cómo evaluamos nosotros mismos una propuesta de esa manera? Siempre tomamos estos 3 ítems de la propuesta: el título, la pregunta, problema y el objetivo general. Lo que yo les voy a explicar en este instante es lo que uno hace como par evaluador de un proyecto. Lo primero que se mira cuando una propuesta ya está elaborada son el título, la pregunta, problema y el objetivo general. ¿Por qué? Porque del título, o más bien, puede ser al revés, de la pregunta problema se deriva el título o del título de la pregunta problema, ¿sí? Cualquiera de esos es viable. Entonces, nosotros cuando tomamos el título al lado de una pregunta, siempre debe ser coherente el uno con el otro. Un ejemplo, nosotros queremos identificar una metodología para cadenas de suministro resilientes, ¿cierto? Para las MIPYMES. Y nosotros pues hacemos nuestra pregunta: ¿cuál sería la metodología para, de diseño de una cadena de suministro resiliente para una MIPYME? Si yo tengo esa pregunta, ¿cuál sería el título coherente con esa pregunta? ¿Quién me lo dice? Si yo quisiera convertir esa pregunta en título.
Profe, perdón, le pregunto nuevamente. ¿Cómo es la pregunta? Discúlpame que no le escuché bien. ¿Cuál sería la metodología de diseño de una cadena de suministro resiliente para una MIPYME? ¿Para una qué, profe? MIPYME o para una pyme, para una pequeña mediana empresa. Sería algo como diseñar una propuesta diseñar una propuesta de cadena de suministro para una pyme, más o menos. Algo así, diseñar una propuesta, puede ser, o puede ser metodología de diseño de una cadena de suministro resiliente para una MIPYME. ¿Sí me hago entender? La pregunta Sí. problema se deriva o se puede derivar o se puede convertir en título. Ahora, si nuevamente tenemos esa misma pregunta, ¿cómo la convertimos en objetivo general? Profe, pues sería metodología. Objetivo general sería lograr una metodología que cumpla con las características necesarias de una pyme de cara al abastecimiento, pues, perdón, a la cadena de suministro. A la cadena de Sería como- suministro resiliente. ¿Sí? Exacto. Entonces, acordémonos que un objetivo general tiene ciertos componentes, ¿no? ¿Qué, para qué, cómo y dónde? Entonces, aquí en este punto, claro, de la pregunta se deriva mi objetivo general. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer, eso es lo que nosotros evaluamos cuando tenemos una propuesta. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si eso es así, que el título es coherente con la pregunta problema y con el objetivo general, ahí entonces nuevamente tomamos la pregunta y comenzamos a leer el planteamiento del problema. Ah, pero es que el planteamiento del problema es la descripción del problema, ¿cierto? Tiene la justificación, que es, acordémonos que la justificación del problema es la motivación, el por qué se va a realizar digamos, ese proyecto, por qué se pretende realizar ese proyecto o ejecutar ese proyecto, ¿cierto? Entonces, la pregunta problema es la explicación, o más bien el planteamiento del problema es la explicación de la pregunta. ¿Por qué llegamos a esa pregunta? Y en ese sentido, pues tenemos que decir, no, pues es que, digamos que, bueno, una MIPYME puede tener una disrupción, cualquiera que sea, y no tiene una metodología para llevar a cabo dentro de su cadena de suministro resiliente o para hacer que su cadena de suministro sea resiliente. Por lo tanto, los costos son altos. ¿Los costos de qué? Pues de la resiliencia, de recuperarse cuando hay una disrupción. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay otra coherencia, ¿sí? Y después de ese planteamiento del problema, el marco Profe, referencial, señor. discúlpame la interrumpo. Yo le quiero hacer una pregunta, digamos, cuando uno busca hacer una propuesta de proyecto, digamos, estamos analizando una cadena de abastecimiento de una pyme. Pregunto yo, para hacerlo un poco, porque pues digamos que, no sé, su merced me corrige, como lo estoy entendiendo, es mucho más, debería ser mucho más específico ese cadena de abastecimiento. Digo yo porque si ampliamos la cadena de abastecimiento, la cadena de abastecimiento es demasiado enorme, que digo yo, para poder meter dentro de ese planteamiento. Entonces, pregunto yo, si dentro de la propuesta más bien, pregunto, decimos cadena de abastecimiento, no sé, proveedores, clientes, logística interna, pues digamos que la cadena de abastecimiento arranca en proveedores, arranca y termina prácticamente en logística inversa. Entonces, digamos que, ¿cuál es tu recomendación? ¿Agarrar todo o agarrar un punto específico y sobre eso empezar a trabajar? Bueno, primero depende del problema, ¿no?
Si el problema se enfoca en una parte específica, o bien en un proceso específico dentro de la cadena de suministro, en la cadena de abastecimiento, pues lo enfocas en esa, digamos, en ese proceso, ¿sí? Si bien el problema es de diseño de cadena de suministro, sí hay que de todas maneras delimitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos cadenas de suministro agroalimentarias, tenemos la cadena de suministro, por ejemplo, de los computadores, tenemos la cadena de suministro de un producto en específico, eh, digamos, de producción masiva como el arroz, por ejemplo, o de diferentes tipos de productos, ¿sí? En este momento, si tú te das cuenta, yo estoy hablando de cadena de suministro resiliente. Los pongo en contexto para los que de pronto no han entendido qué es resiliente. La resiliencia significa recuperarse cuando hay una disrupción en el menor tiempo posible. Pero una disrupción es un evento inesperado. Por ejemplo, el COVID. ¿Qué pasó con la pandemia? Que nos encerró a todos. ¿Qué pasó con las MIPYMES? Pues les tocó empezar a adoptar estrategias para seguir vendiendo. Y en ese orden de ideas, pues sufrieron, no vendieron, unas las cerraron, por lo tanto no supieron ser resilientes, no tienen una metodología para diseñar su cadena o de hecho no tienen un diseño adecuado para que su cadena de suministro sea resiliente. ¿Sí me explico? Eso depende del enfoque del problema que tú tengas. ¿Sí te resolví la duda? Sí, señora, sí, digamos que le entendí, digamos que el título y pregunta tienen que ir como muy conjugado, pues todo va como muy conjugado. El planteamiento del problema es que va a definir por dónde es que se va a encauzar la investigación. Sí, señor. Así Ok, es. ok, vale, perfecto. En muchas ocasiones, aquí también hago un paréntesis, en muchas ocasiones eh, de pronto nosotros pensamos que está suficientemente delimitado el problema o está delimitada la investigación, el objetivo. O sea, tenemos una delimitación adecuada. Y resulta que cuando lo vamos a revisar nos damos cuenta que es demasiado grande o es demasiado pequeño, demasiado limitado. Puede pasar, porque en el momento en el que nosotros vamos elaborando la propuesta, tenemos una idea y cuando la miramos de forma holística, la idea cambia. Ahí es cuando hay que hacer el ajuste. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos ya identificado ese problema o ya hemos leído el problema, sabemos que ese problema está acorde con esa pregunta de investigación, el marco referencial debe responder a ese planteamiento del problema. Que si estamos hablando de cadena de suministro resiliente, entonces aquí que tenemos que el primer concepto, o sea, el marco referencial está dividido en marco teórico o en objeto teórico y en objeto práctico. Objeto teórico, toda la base teórica, ¿cierto? Y allí que tenemos que saber, por ejemplo, si es netamente de base teórica, entonces sabemos que tenemos qué es cadena de suministro, qué tipos de cadenas de suministro hay, cómo se identifican las cadenas de suministro resiliente, qué son disrupciones, etcétera, ¿cierto? En una segunda parte, ese marco referencial debería tener ¿qué? Debería también tener de pronto qué otras investigaciones hay acerca de cadenas de suministro resilientes para MIPYMES. Ahí es cuando entramos a las bases de datos y buscamos artículos científicos, ¿cierto? Y el objeto práctico, la parte práctica, que es el sector, bueno, entonces estamos identificando cómo se están recuperando las MIPYMES, ejemplo, en Colombia. Vea, es que nos toca en Colombia, vamos a delimitar aún más la investigación porque nos vamos a enfocar en Colombia. Entonces, claramente decimos, bueno, vamos a mirar
y vamos a identificar unas empresas, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer unas encuestas con 3, 4, 5 empresas. ¿Qué están haciendo ustedes para ser resilientes? ¿Cómo están manejando su cadena de suministro para llegar o para hacer que sea resiliente? Ahí es cuando nosotros identificamos la primera parte, que sea coherente. ¿Eh? Que sea pertinente también es importante. ¿Qué es la pertinencia? Pues que se pueda ejecutar, que de pronto el problema sea, o más bien la investigación sea relevante para la comunidad científica, que podamos también de pronto aportar en este caso al sector que nosotros denominamos sector real, ¿cierto? Todo eso hay que revisar. Ahora, el objetivo general. Tomamos el objetivo general. Ya tenemos todo esto, pero el objetivo general que debe o cómo se relaciona con los objetivos específicos, el cronograma, la metodología y el presupuesto. Pues acordémonos que los objetivos son los pasos para cumplir con el objetivo general. Entonces, pues, ¿qué deben tener o qué características deben tener esos objetivos? Pues el orden de esos pasos. Si nosotros vamos en el mismo contexto de las cadenas de suministro resilientes para MIPYMES, pues que es lo primero que vamos a hacer o que deberíamos cumplir, ¿cuál debería ser el primer objetivo? ¿Quién me dice cuál debería ser el primer objetivo? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Cuál creen que debería ser el primer objetivo? A ver, yo por ahí oía, por ahí vi a mi Lisandra. ¿Qué dices? A ver, vamos a ver quién más hay por aquí. Ah, a Luis. ¿Me están escuchando bien? Hola, ¿me están escuchando bien? Bueno, aquí el primer objetivo específico es la búsqueda de la información. ¿Cuál información? Referente a las cadenas de suministro resilientes. ¿Listo? Los demás objetivos tienen que responder a los demás pasos. ¿Mm? Ahora, con los objetivos específicos, con cada objetivo específico, sabemos que el cronograma de trabajo, las actividades del cronograma de trabajo deben responder a los objetivos específicos. Y con ese mismo cronograma de trabajo, con esa misma metodología, con esos mismos objetivos, viene la metodología. Profe, qué pena, yo tengo una preguntita ahí. Cuéntame. Digamos, el cronograma del proyecto como tal, no sé, yo tengo esa confusión, digamos, es como las actividades que uno va a hacer como para darle un seguimiento como a la metodología. Y como la propia ahorita dice que es como las actividades que usted va a hacer para cumplir los objetivos específicos, tengo ahí la duda, Bueno, si es cumplir los objetivos específicos o si es seguir la metodología. a ver, lo voy a explicar con un ejemplo, con una tablita
Yo creo que tú no la, de pronto no la tienen algunos presentes. Esta herramienta que yo tengo aquí, hay algunos que ya la conocen. Y te lo voy a explicar con el ejemplo. Digamos que elaboramos todos nuestros objetivos de esta forma, con cada uno de los componentes, ¿cierto? Listo, ya los tenemos. Y tomamos el primer objetivo específico. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer objetivo específico? Obtener información sobre el funcionamiento del sistema. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Qué actividades vas a realizar para cumplir con ese objetivo? Hago la diferencia. Una cosa son las actividades que tú vas a realizar y otra muy distinta es la metodología que tú vas a llevar a cabo. Y ya digamos aclaro ese punto. Aquí dice, no, pues lo primero pues es solicitar los archivos, la información, los datos y pues voy a programar entrevistas. Ah, no, pues que yo también voy a buscar en bases de datos y pues va a buscar en diferentes bases de datos y en páginas web oficiales en este caso, por ejemplo, para este ejemplo de empresas grandes, cómo realizan su sistema de rutas, por ejemplo. Entonces, esas son 1, 2, 3, 4 actividades. Tomas el segundo. Debe responder, fíjate que debe responder al objetivo. El objetivo es caracterizar las variables de entrada. Y aquí dice establecer técnicas de análisis de datos, realizar análisis de datos y caracterizar las variables de entrada. ¿Responde al objetivo? Claro que responde al objetivo, porque estas actividades me están permitiendo cumplir con el objetivo, ¿sí? La estructura de cada objetivo es de que esté completa. El hecho de que la estructura esté completa es muy importante, porque un objetivo no es una actividad. El objetivo es lo que vamos a obtener, lo que pretendemos obtener. En este caso, pretendemos obtener una caracterización de variables de entrada. ¿Cómo las obtenemos? Ah, eso es otra cosa. ¿Sí? Así pasa con todos, ¿listo? Igual aquí más adelante. ¿Sí? Dice, bueno, yo tengo el objetivo específico 1. ¿Qué producto voy a obtener de estas actividades del objetivo específico 1? Pues una información depurada con todo lo necesario, ¿cierto? En este caso para el sistema de rutas. Y la metodología es cómo lo voy a realizar. Fíjate que no es la actividad, dice, ah, pues el trabajo será realizado con base en información suministrada por la empresa. Búsqueda de información primaria o con fuentes primarias y secundarias. Estás explicando cómo lo vas a hacer. No, pues yo voy a hacer unas entrevistas y aparte de eso, pues también voy a buscar información primaria y secundaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el proyecto va a estar dividido en cuántas fases. Ah, no, pues la metodología, de acuerdo con los objetivos, va a estar dividido en, inventándome las cosas, 3 fases. La primera es de recolección y análisis de información. La segunda fase es el modelo matemático y la tercera fase pues es el análisis de los resultados. ¿Sí? Ah, bueno, y la primera fase que comprende, ah, no, la primera fase comprende, vean, estas actividades. La segunda fase, yo realizo estas. Y la otra fase, la última voy a realizar estas. ¿Sí me explico? Una cosa es la metodología, otra cosa es las actividades. Pero deben necesariamente que estar relacionadas. Deben estar íntimamente relacionadas. ¿Listo? ¿Te aclaré la duda? Sí, señor. Bueno, volvamos aquí a nuestro dibujo. Bueno, ya identifiqué que la metodología es coherente con el cronograma de trabajo, con los objetivos, con el objetivo general y el presupuesto. Ah, no, pues el presupuesto también es sencillo. Después de usted observar las actividades, ¿cierto? Debe identificar que los recursos que hay aquí, que están dentro de la propuesta, sean los necesarios
para ejecutar esas actividades. A veces pasa que cuando uno hace por allá el presupuesto, dice, no, yo necesito como 2 millones para visitas en campo y necesito también bibliografía, pero eso no necesito mucha bibliografía, necesito tal vez 500.000 pesos porque voy a comprar unos artículos y de pronto necesito más como por ejemplo, voy a hacer ponencias, entonces eso sí necesito, voy a hacer 3 ponencias. ¿Listo? Cuando van a ejecutar el presupuesto, ay, las visitas de campo no eran 2 millones. Las visitas de campo eran 6 millones. Y se termina uno como desfasando, cuando no tiene en cuenta la mayor cantidad, digamos, de posibilidades o de lo que uno puede hacer. Puede que por unos lados quede uno más corto en el presupuesto y en otros quede como más holgado, ¿sí? De manera que a veces antes de el inicio del proyecto, uno ajusta los rubros, ajusta las cantidades. Eso es bien importante. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente eso, revisar que estas actividades, estos recursos respondan a estas actividades, ¿sí? Al igual que los tiempos, y que los rubros que estén puestos dentro de ese presupuesto sean coherentes. Ahí es cuando uno pregunta, venga, usted necesita 3 computadores, ¿cuántos investigadores son? Ah, no, uno. ¿Y por qué necesita 3 computadores? No, porque por si acaso se me daña el computador y pues porque de pronto pues uno no sabe, me lo roban. Entonces, no, necesitas uno, ajustemos. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es el presupuesto. Cuando ya tenemos esa revisión, ese ajuste acá en esta parte, ahí todo esto converge en resultados, trabajos futuros y conclusiones. Los resultados Profe, de la ¿me propuesta. Dime. perdóname, le quiero hacer una pregunta. Es que no te estoy escuchando casi. Hola, ¿me escucha ya? Sí, sí, un poco mejor. Sí, profe, una inquietud. Ujú, Digamos que cara, y qué pena, me salgo un poquito de lo que usted está hablando, ujú. pero yo quiero hacerle una pregunta. Hay varios, digamos que para proyecto de grado hay 3 tipos de proyectos. Está Sí. la monografía, está Ujú, proyecto aplicado y proyecto de investigación. ujú. Digamos que poniéndolo ya, saliendo del contexto académico, pero yo mañana quiero ejecutar un proyecto, X proyecto. Sí. Yo no sé, yo lo que estoy viendo, su merced me corrige, es que antes de ejecutar, hacer un proyecto de ejecución, eh, no sería bueno primero hacer un proyecto investigativo y luego en base a qué. En base a que, digamos que hacer un proyecto de ejecución es Ujú. como muchas veces irse, su merced me vuelvo y te digo, es como lo que estoy como amarrando acá. Sí. Hacer un proyecto de ejecución sin tener un proyecto investigativo primero, eh, siento yo que el proyecto investigativo te va a dar la materia, te va a dar la investigación, te va a dar el soporte, las bases para poder hacer un proyecto de ejecución. Ujú. Si yo monto, no puede ser lo contrario, pues primero montarlo o un proyecto de ejecución se puede convertir también entre ejecución e investigación al tiempo. Lo Sí. pregunto porque es que, digamos que cuando uno empieza a mirar los lineamientos para los proyectos de proyecto aplicado, digamos que el proyecto aplicado tiene una metodología muy parecida a la de investigación, pero el de investigación es investigativo, no vamos a ejecutar nada, vamos a investigar, a Mm, recolectar la mayor cantidad de información para poderlo aplicar a una determinada hipótesis para validar si se cumple o no se cumple. ujú. Entonces, su merced cuando, ¿qué recomienda? ¿Primero un proyecto de investigación o un proyecto aplicado ya ejecutando ya proyectos en una empresa o donde estemos? Bueno, partamos de las definiciones de los proyectos, ¿cierto?
Un proyecto de investigación, cualquiera que sea, entendiéndose incluso una monografía, un proyecto aplicado, el otro es como tal el proyecto de investigación y los demás que existan porque hay diferentes formas de hacer investigación. Consiste en acoger o adoptar todas las herramientas de la academia, de la comunidad científica, para resolver cualquier problema. Y en ese sentido, parte del objetivo de cualquier proyecto de investigación es generar conocimiento, compartir conocimiento. ¿Sí me explico? Es esa generación como tal de conocimiento, ¿sí? Ya sea partiendo propiamente de un problema académico, ya sea partiendo incluso de un problema en el sector, lo que sea. ¿Listo? Es un proyecto de investigación. Cuando hablamos de un proyecto de ejecución, ¿sí? El proyecto de ejecución se caracteriza, como lo dice su nombre, solo ejecutar. Voy a pensar en algo muy, digamos como, un ejemplo muy coloquial o más bien como actual. Digamos que el gobierno de Colombia, el presidente o el alcalde, lo que sea, de Bogotá, dijeron, vamos a arreglar todas las vías de Bogotá. Listo, ¿qué toca hacer? Ah, pues toca primero hacer el estudio técnico, ¿sí o no? Sí, toca hacer el estudio técnico de las vías, en qué estás tanto, ¿no? Y después de eso, entonces toca mirar los materiales que se necesitan, ya. Listo. Ahora ya tenemos eso, hicimos estudios técnicos, lo necesario, y vamos a ejecutar. ¿Qué vamos a ejecutar? Necesitamos investigar de pronto, en este caso y para términos prácticos, cómo se construye una vía o cómo se arreglan las vías de Bogotá. Probablemente no, porque por eso se llama proyecto de ejecución. Va directo al punto, ¿sí? O no, es que vamos a montar allí una planta de petróleo porque es que allí en la mesa salió un yacimiento de petróleo. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos toda la infraestructura, sabemos qué tenemos que hacer, vamos a ejecutar. Sin embargo, Profe, dime. pero digamos que allá es donde quiero ir, y pues digamos desde la visual suya, Ujú, la experiencia y conocimiento que tiene, ujú, pregunto, digamos, a la hora de hacer un proyecto de ejecución o aplicado, digamos que yo como profesional tengo que tomar unas herramientas antes de ejecutar. Pues tengo que tener ujú, un conocimiento financiero, un conocimiento ujú, de dónde voy a conseguir los recursos, del alcance, de ujú, todo esto, pero también digamos que quiero pues aplicar, venga, donde sean, o sea, no sé si yo estoy de pronto mal, si se me corrige, ujú, es, venga, yo antes de ejecutar cómo hacer una vía secundaria en Bogotá, un ejemplo, o una vía primaria. ujú, Venga, ¿quién ha construido eso? Venga, miremos. No, es que la han construido, se han hecho estudios que en Medellín es mejor, no sé, me estoy inventando acá, el asfalto con eso porque tiene unas características X, ujú, X, X, Y, Z. En Londres, en el mundo, pues se ha hecho determinadas cosas, se ha hecho esto, se han implementado tales materiales que pueden ahorrar un costo, no sé, en el proyecto. Entonces, ujú. digamos que recopilar esa información investigativa antes de hacer la ejecución me permitirá poderme acercar mucho más a tener una buena ejecución del proyecto, porque si no tengo información, digamos, de peso, pues Ujú. digamos que a la final como que me puedo estar desfasando en que venga, le empecé a meter tal producto, pero pues tal producto no alcanzó, fue muy denso, no tuve en cuenta el tema de la altura, o muchas otras cosas que pueden llegar a trabar un proyecto y que lo puede hacer en determinado momento inviable. Ok, a eso iba a decirte precisamente eso. El hecho de que haya proyectos de ejecución
digámoslo así, que ya estén listos para, valga la redundancia, ejecutarse. No quiere decir que no haya o que no se hagan proyectos investigativos o más bien procesos investigativos previos, ¿sí? Porque si vamos a arreglar las vías de Bogotá, entendemos que las características del suelo en Bogotá son muy distintas a las características del suelo en Alemania o las características del suelo en Francia, en Italia, en cualquier otro país. Entonces, claro, tiene que haber unos, esos son, no son propiamente proyectos de investigación, pero sí son estudios investigativos o como lo dices tú, que recolectan, recogen información, ¿sí? Sin embargo, si uno lo mira como desde una perspectiva ordenada, lo ideal es que uno sí debería, antes de cualquier proyecto, por lo menos un estudio exploratorio, lo mínimo de cualquier proyecto, sea de ejecución o sea un proyecto de investigación, pues, O sea, con profe, el si le fin de entendí, buscar conocimiento. Dime. si le entendí, no es un proyecto de investigación, o sea, cuando usted quiere hacer un proyecto de ejecución, no es hacer un anteproyecto, por decirlo así, investigativo. Ese nombre no se le daría, se le daría es una exploración entre esas Un exploraciones proceso, para estos son actividades o procesos sí, investigativos o de recolección de información. Digamos que eh, conozco un poco más del sector transporte en ese caso, bueno, eh, por temas, digamos, ajenos a este curso, pero eh, sé que eso que tú mencionas, bueno, y entonces, ¿qué vías hay en Alemania? Ferrocarriles, por ejemplo. Ah, pues ellos hacen congresos, ¿sí? A nivel mundial, precisamente para mostrar avances. Sí existen, ¿sí? Sí existen congresos y sí existen eventos donde se muestran todo ese tipo de avances tecnológicos, ¿sí? Pero esos son avances tal cual tecnológicos. Y digamos que a la luz de una entidad como MinCiencias, eso hace parte de productos de investigación. Pero si tú estás hablando de un proyecto de investigación, tiene, digamos, una envergadura un poco más compleja que un proceso de exploratorio tal cual o de búsqueda de información, ¿ya? Si te respondí a tu inquietud. sí, sí, profe, sí. Digamos Bueno, que lo que te entendí es, es, en el proyecto de ejecución, es buscar información muy similar a lo que uno está ejecutando, pero con una envergadura totalmente diferente al que tiene el investigativo. Pero digamos que en cierta parte el proyecto de ejecución sí tiene una parte investigativa, sí, sí, lo no la tiene. envergadura que tiene el proyecto de investigación, pero sí tiene parte investigativa. Sí, claro. Y de hecho debería tenerlo, o sea, debería haber un proyecto investigativo previo. ¿Sí? Si miramos Transmilenio, debería haber, en teoría, un proyecto de investigación previo que diseñara todas las rutas de Transmilenio basado en la demanda. Que exista, de pronto hay alguno. Que responda a las necesidades de Bogotá, probablemente no. ¿Sí? Y pues que se puede demorar 10 años. ¿Sí? Esa es la otra. Bueno, continuando aquí con el tema, y ya habiendo respondido dudas, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Todo esto converge en resultados esperados en el caso de una propuesta, ¿sí? Lo que se pretenda como trabajos futuros que ya después vamos, como les voy a explicar un poquito mejor, y las conclusiones. Toda esta estructura que ustedes ven es la misma estructura
de cualquier proyecto de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta y el proyecto? Uno, que la propuesta es lo que queremos hacer. El proyecto es lo que estamos ejecutando. Y segundo, la propuesta es pequeñita, por decirlo de alguna manera. Es solamente esa anunciación de lo que queremos realizar. Mientras que el proyecto, cuando lo realizamos, es tomar toda la propuesta y ampliarlo todo y ejecutar todo lo que nosotros estamos diciendo ahí. Por ejemplo, un marco referencial. Hicimos una parte, no, pues que ya, ahora sí tenemos que partir de eso que tenemos ahí y realizar toda una revisión bibliográfica, ¿cierto? Que nos sirva para ejecutar el proyecto. Y aquí es donde nos ubicamos en la estructura del trabajo, en el proyecto que queramos ejecutar. Digamos que para la guía están unos ítems que debemos desarrollar. Pero a grandes rasgos, un trabajo, ya digamos la ejecución de esa propuesta, se podría eventualmente dividir en estas 4 partes. La primera parte, que corresponde a la presentación como tal del proyecto, a esa introducción. Incluso aquí pues está el resumen, las palabras clave, la introducción, la tabla de contenido. Es decirle aquí en este caso al lector o a la persona que lo va a revisar o a la persona que lo va a interesar, mire, este documento contiene esto. Esta parte de presentación debe invitar al lector a seguir leyendo, ¿no? O definitivamente si no le gusta, no lo sigue leyendo. Entonces cuando elaboramos, ya empezamos a elaborar un documento, empezamos a ejecutar una propuesta, lo primero que debemos tener en cuenta es que en el documento debe ser atractivo, debe ser, si se me permite el término, un poco interesante, descrestador, si se podría decir, como que uno diga, uy, qué proyecto, esto suena muy bien, pero no solamente eso, el contenido debe ser igual. Entonces, la segunda parte está la situación problemática, que contiene como tal el planteamiento del problema, la descripción del problema, los objetivos, todo esto, digamos, en un solo numeral, y el marco referencial y contextual u objeto práctico, objeto teórico, que es lo mismo, debe ser amplio, debe ser suficiente para proporcionar todas las herramientas de la ejecución del proyecto. Devolvamos a las cadenas de suministro resilientes. Si yo voy a buscar toda la información sobre las MIPYMES en Colombia, que tan resilientes son, pues debo contar con los instrumentos de recolección de información, ¿cierto? Con la información misma que sea adecuada para lo que quiero analizar o para lo que quiero observar, ¿cierto? Y que me sirva para diseñar un modelo, ¿no? En este caso, o una metodología. Ahora, la metodología de trabajo. La metodología de trabajo aquí ya en la ejecución del proyecto es mucho más amplia, porque puede haber, ahí un micrófono abierto, gracias. A ver, hay un micrófono abierto. ¿Quién está? Bueno, gracias. La metodología de trabajo, después de ejecutar el proyecto, después de realizarlo, puede cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque nos planteamos una metodología al inicio y pueden haber diferentes eventos o cosas que hayan sido diferentes y que nos hayan permitido o bien agilizar ciertos pasos o
hacer, aumentar otros pasos que no teníamos contemplados. Porque es importante poner la metodología del trabajo en un documento como estos, en un trabajo como estos, porque la forma como se hacen las cosas, al momento de leerlo, nosotros podemos, o cualquier otra persona, la idea es que pueda replicar la investigación. Una de las premisas es que se pueda replicar. Si yo estoy diseñando una metodología, la valido, la pruebo y salió, hay una persona que puede tomar esa misma metodología y aplicarla de la misma forma con otros datos. ¿Qué puede pasar? O corrobora mi información o definitivamente dice, a mí no me salió lo mismo. Ahora, el análisis de resultados, señor. Bueno, yo voy preguntando porque es que, digamos, Muy bien, me parece maravilloso. cómo voy estructurando, digamos, el trabajo que estamos haciendo con Mili. Yo tengo una inquietud. Digamos, esa era una pregunta. Digamos que el problema ese definitivamente no va a cambiar a lo largo de la investigación. ¿Por qué? Porque nos buscamos un objetivo claro y es solucionar un problema como tal. Pero la pregunta, problema y el título del proyecto, pregunto, ¿pueden cambiar a medida que uno vaya investigando? Lo digo por lo siguiente, lo digo porque pues inicialmente nuestro trabajo ha focalizado, no sé, a solucionar lo que tú decías ahorita, cadenas resilientes. Pero digamos, en la medida que vamos investigando, encontramos otro término que define muy bien eso que estamos buscando. Podemos llegar a cambiar ese título de la pregunta o la pregunta o problema, o más bien que cambiarla no, complementarla. Claro que sí. Lo que pasa es que toca justificarlo muy bien. De hecho, a mí me pasó en la maestría. Cuando yo puse el título inicial, yo lo puse en Almaviva, porque en teoría pues allá era donde se iba a aplicar. Y resulta que Almaviva nunca respondió. Y entonces, pues uno piensa, bueno, me quedé como manipulado, ¿qué hago ahora? Entonces hice el contacto con Servientrega y ya no era Almaviva, sino Servientrega. ¿Cómo me tocó? Me toca justificarlo. Bueno, ¿y por qué le va a cambiar el título? No, por esto y esta razón, entonces ya no se va a ejecutar allá, sino ya. Cuando hay un cambio en el título por una definición, también es importante justificarlo muy bien. O sea, ¿por qué? Porque a veces, ay, no, es que ese proyecto, no, es que ese ya no me gustó, porque es que como que ya no me gusta ese proyecto, ya no lo quiero hacer, cambiemos de proyecto. Entonces le cambió el título y se acabó. No. Sí, me explico, o sea, el cambio en un título o en cualquier estructura de la propuesta del proyecto debe ser justificado y debe ser, digámoslo así, pertinente y que sea relevante, ¿sí? Que realmente valga la pena hacer ese cambio. ¿Sí? Entonces, sí puede pasar, lo que tú dices, muchas veces pasa, y le cambia uno el título, o le pone de pronto un par de cosas, unas frases, un par de palabras, le cambia, pues sí, sí puede pasar. Pero la idea es que no afecte como la propuesta inicial, ¿no? ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces aquí el análisis de resultados, ¿no? El análisis de resultados, si nosotros de pronto estamos hablando de una investigación cuantitativa, ¿cierto? Esto es bien importante. El análisis de resultados debe ser completamente objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe tener sesgos. ¿Por qué? Porque una investigación cuantitativa, se llama cuantitativa, es porque utiliza números, porque utiliza fórmulas, números y términos exactos. Entonces, cuando eso pasa, el análisis se debe
realizar con base en los resultados matemáticos o con base en los resultados de los datos o el análisis tal cual de los datos. Diferente que si tenemos una investigación cualitativa, dependiendo de la que sea, porque puede ser mixta, pero digamos netamente cualitativa. En muchas ocasiones lo ideal es que sea, digamos, totalmente subjetiva, es decir, que el investigador proporcione su opinión y su percepción. Un ejemplo, estamos haciendo un estudio de mercados. Y hay varias personas, ¿sí? Que estamos analizando, por ejemplo, el comportamiento del cliente. ¿Sí? Eso es una investigación cualitativa. Entonces, este señor hizo esto, Pero, este tal cosa, este profe, tal cosa, ¿sí? ahí es donde pregunto una cosa. Yo no veo en ninguna parte pues, de esta estructura hipótesis. Digamos que, Mm, ¿dónde está? buena Es que pena, pregunta. no, no veo Ahí no ninguna. está bien dicho. Ya te cuento por qué no lo puse. Señora, Eh, pero sí, sí, ya te cuento por qué no lo puse. ok, Termino aquí la explicación y te respondo a la pregunta. ¿Mm? Cuando uno hace una investigación cualitativa, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones lo ideal es que el investigador se involucre. A mí me gusta mucho el ejemplo de la investigación con gorilas. Cuando hay un científico que está observando el comportamiento de los gorilas, lo primero que debe hacer es intentar comportarse como gorila. Y esa es su percepción, mire, me pasó esto, sentí esto. Eso es parte de la investigación. Y en ese sentido, la hipótesis se utiliza más para una investigación cuantitativa o mixta. Digamos que muchas veces, en muchos casos, la hipótesis nos sirve para validar eh, como la solución o lo que estamos pensando que va a suceder aplicando un método o un modelo. ¿No? Si nosotros estamos aplicando una metodología, eventualmente podemos utilizar una hipótesis, ¿sí? Pero si estamos haciendo una investigación exploratoria, pues una hipótesis no es tan relevante. O sea, de búsqueda de información, dependiendo del tipo de investigación que se haga, nuevamente digo, puede que no sea tan importante, ¿sí? Si estamos haciendo un experimento, el mejor ejemplo son las vacunas ahorita, que se está haciendo un experimento con tantas personas tantas veces, pues necesitamos una hipótesis, porque necesitamos identificar si realmente la vacuna nos sirve o no nos sirve. Entonces, dependiendo del proyecto se utiliza o no la hipótesis, ¿no? En este caso, la guía no hace como esa, eh, no tiene, digamos, ese requisito que tengan una hipótesis. A mí me parece, como investigador, me parece importante tenerla, dependiendo del proyecto. Pero pues es válido dependiendo del tema también no ponerla. Bueno, ahora, después del análisis de los resultados, ya que tenemos una discusión, un análisis adecuado, que hay unas técnicas de análisis de datos, ¿verdad? Obtenemos unas conclusiones. Esas conclusiones deben responder a los objetivos específicos. Pero a lo largo de todo el proyecto, siempre y al final vamos a identificar trabajos que se podrían hacer después del que estamos haciendo nosotros. Si estamos haciendo una investigación exploratoria de cualquier tema que ustedes quieran, ¿cierto? Y tenemos una delimitación clara, por ejemplo, en Colombia, como el ejemplo al principio,
Pues el trabajo futuro es hacer la misma investigación para otro país o hacer la investigación bajo otros parámetros o bajo otro tipo de empresa, ¿sí? No son solo MIPYMES, ¿listo? Y finalmente pues están las referencias bibliográficas, la citación y todas las normas APA. Yo les puse a ustedes un video, yo no sé si lo vieron, sobre cómo utilizar Mendeley. A mí me gusta mucho Mendeley porque Mendeley no solamente aprendemos cómo es la estructura de normas APA, sino que no nos queda mal, nos queda bien porque Mendeley está programado para ello y para eso se utiliza. Entonces, pues a mí me gusta mucho, pero pues cualquier otro gestor bibliográfico está bien. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen hasta allí? Ahora sí, buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una Dime. inquietud. Ajá. De Cuéntame. acuerdo, digamos, como al cuadrito anterior, de acuerdo al cuadro anterior donde explicaba como todo el tema del proyecto, cómo se estructuraba el trabajo, en ese orden de ideas pues hay que profundizar todo lo que tiene que ver en esta estructura del trabajo. Sí, La situación problemática y la metodología del trabajo hay que ampliarla un poco más en esta entrega. claro. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es la propuesta y otra cosa es la ejecución. Entonces, si tú te fijas en esa parte, pues de lo que, sobre todo la parte que mencionaba, que es el marco referencial, te dice un primer acercamiento al marco teórico y contextual, ¿sí? Porque pues el trabajo tiene ya una estructura. ¿Cuál es la estructura? Esta que vemos acá, ¿sí? Que es la portada, contraportada, el resumen, la tabla de contenido, la introducción. Fíjate que la propuesta es distinta, ¿sí? La propuesta que ustedes realizaron pues tiene un formato y unas cosas. Aquí es ya la ejecución como tal, ¿sí me explico? O sea, la idea es que podamos empezar a ejecutar el proyecto. ¿Listo? Doctora, qué pena, no sé si de pronto no comprendo un poco cómo es el tema, pero en esta primera actividad, en la anterior que presentamos, tomamos como esta estructura, organizamos, hicimos portada, contraportada, pues digamos como haciendo el registro de toda la información del trabajo que se va a ir realizando y ampliando. Pero, o sea, digamos que no generamos como un desarrollo mayor frente a cada uno pues, de los puntos en las etapas del trabajo. Entonces, es como la duda puntual que tenía, porque según lo que, digamos, había visto de la guía, era como darle solución como a esta partecita de los análisis de los resultados, porque obviamente pues no lo habíamos trabajado, sino inicialmente solamente la parte de la propuesta. Entonces, sí hay que ampliar un poco todo lo que es la situación problemática para estructurar más el trabajo y finalmente terminarlo con el tema pues del análisis de los resultados. Claro. A ver si tengo aquí. Sí, eso es. Es que, bueno, iba a presentar la guía, pero ahorita no la tengo a la mano. Pero básicamente sí, ¿sí? La idea es que vayamos robusteciendo todo esto. ¿Por qué? Seminario de trabajo de grado 1, ¿qué es? La elaboración de la propuesta, ¿cierto? Básicamente es eso. En seminario de trabajo de grado 2 es tomar esa propuesta y empezar a robustecer, a trabajar, a seguir el trabajo. Independientemente de pronto del trabajo de grado que ustedes elijan, ¿sí? Esto son 2 cursos, seminario de trabajo de grado 1 y seminario de trabajo de grado 2. Aquí estamos aprendiendo a hacer un proyecto, a ejecutarlo, a elaborar una propuesta, ¿sí? Que si ustedes salen de seminario de trabajo de grado 2 y ya tienen prácticamente todo hecho, pues maravilloso. Porque cuando elijan la opción de grado, pues chévere. ¿Sí me explico? O sea, la idea es que ya vayan ustedes aprendiendo y vayan sacando todo.
porque puede pasar, ah, no, pues que esa no va a ser mi opción de grado, que sea, y entonces pues no, ¿sí? Por eso tienen ustedes ahí digamos, esos proyectos, pero sabemos que las opciones de grado son no solamente un proyecto de investigación o una monografía, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Sí te resolví la duda? Sí, señora, muchas gracias, muy amable. Bueno, ya entendiendo esto, algunos ya habían visto este gráfico, pero yo lo voy a explicar un poquito para los que de pronto no lo han visto, contextualizar a todos. Hay unos conceptos previos en cualquier proyecto de investigación, espero no pasarme mucho, ya nos pasamos un poquito, pero bueno. Aquí, ¿cuáles son esos conceptos? Los enfoques, que es cuantitativo, cualitativo y mixto, entendiendo que cuantitativo, como les dije, es una investigación que corresponde a modelos matemáticos, numéricos. Cualitativo se refiere a las características y el mixto son los dos. En cuanto a los tipos de investigación, hay varios tipos de investigación. Estos son unos pocos. Tenemos estudios de caso, tenemos investigación acción, que son más aplicadas, etnográficos, históricos, explicativos, descriptivos, experimentales, como lo que les mencioné ahorita, las vacunas del COVID, o netamente exploratorio, ¿sí? Cuando es explicativo es cuando pretendemos explicar de pronto un fenómeno o una situación, ¿no? O en el caso descriptivo, pues es algo parecido. Y aparte, digamos, de estos conceptos, cualquier tipo de investigación se basa en el método científico. El método científico prácticamente nosotros lo aplicamos casi a diario, ¿sí? Tiene unos pasos el método científico. Esos pasos, bueno, ya vamos a verlos. Esos pasos son desde la observación hasta una prueba piloto. Allí se basa toda la generación de conocimiento, todo el desarrollo sí, del conocer y del saber y de todo lo que nosotros podemos, digamos, hacer en términos pues, de ciencia y demás, ¿no? El método científico es una manera o se define como un procedimiento que permite plantear posibles soluciones a problemas científicos. Que puede basarse en una o varias hipótesis para encontrar la mejor solución. Y proviene de dos raíces griegas, beta y odos, que significa camino para alcanzar un fin. Entonces, él tiene unos pasos muy sencillos. Lo primero es que observamos el entorno. Para cualquier investigación y para lo que ustedes van a hacer, esto es muy importante. Entenderlo, casi que memorizarlo y tenerlo muy presente. Observar lo primero. ¿Por qué? Porque cuando observamos identificamos la necesidad o el problema. O sea, ahí observamos, revisamos qué está pasando, ¿cierto? Luego hacemos un planteamiento del problema, que es una descripción de esa necesidad, que ya después de observar, entonces, no, es que aquí hace falta tal cosa. Buscar información, los instrumentos de recolección de información, que vamos a hacer, establecer la metodología y buscar información, ¿cierto? Obtener plantear la posible solución. ¿Cómo probablemente podemos solucionar el problema? No, pues a través de un modelo con estas características. Modelamos, diseñamos el modelo, lo que sea, y producimos los datos, ¿cierto? Aplicamos el modelo. Eso es producir los datos. Luego obtenemos una solución probable con base en ese modelo o en eso que nosotros estamos proponiendo y validamos la solución. ¿Para qué validamos una solución? Para saber si el modelo funciona, o si lo que estamos planteando es coherente, es pertinente y finalmente pues ya una prueba piloto que nos permite, aquí dice corregir las hipótesis, pero uno realmente no corrige una hipótesis. Uno lo que hace es aprueba la hipótesis o la niega. Pero es que la hipótesis la negué y los datos no me dieron. Perfecto, ya descartó,
un método. No tiene que volver a hacer todo el proyecto solamente para probar la hipótesis. No, de eso se trata la investigación, de probar, de saber, de identificar y finalmente pues implementar una solución, ¿no? O un modelo que nos permita llegar a una solución. Esta parte la voy a pasar un poquito más rapidito también. Estas son las etapas de cualquier proyecto. ¿Qué hicimos nosotros? Ya pasamos esta etapa de diseño. Ya definimos, ya hicimos un previo marco referencial, ya diseñamos toda la propuesta. Y aquí empezamos con la ejecución. Pues la idea es ya hacer esta revisión y empezar con una ejecución de cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque constituimos una propuesta y un anteproyecto que nos permite ya ejecutar. Después de ejecutar, ahí es cuando nosotros estructuramos un documento. Solo después de ejecutar, muchas personas, yo lo hice, en la medida en que iba ejecutando mi proyecto, iba registrando la información. Eso también es importante, que vaya registrando varias cosas. Si se le ocurre algo, una idea o algo, escríbalo, porque después se le va a olvidar. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias y comentarios. Profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Ya viendo que pues todas las fases, ¿sí? Ujú. Digamos que en este momento ya tendríamos que ir en la fase 3. Empezaríamos a La desarrollar la idea fase es, 3. sí, es la Ajá. idea, sí. Y como tal el informe, entiendo que para optar como trabajo de grado de este proyecto debe estar 100% finiquitado, ¿sí? No necesariamente, No pero o sea, me digamos preocupa que es por el término, ujú, porque, a ver, lo voy a poner muy hacia nuestro trabajo de grado, y es ujú, una investigación, ujú. y es una investigación bastante grande y bastante amplia. Entonces, pues obviamente el tiempo creería que no nos va a dar como para llegar hasta allá, hasta la sustentación, por así decirlo, o No, sea, no, no, sustentar no. esos resultados. No, mira, no, no. Estas etapas son las etapas de cualquier proyecto de investigación, cualquiera, cualquier proyecto incluso, ¿sí? Ahora, con estas etapas, la idea es que nosotros las tengamos muy claras, porque el curso de seminario de trabajo de grados nos pide unas entregas, ¿sí? Y esas entregas, digamos que son parte de todo esto, ¿sí me explico? Entonces, la idea es que vayamos haciendo las entregas, ¿sí? Pues con base en lo que nos está diciendo la guía, ¿sí? Pero ya cuando vayamos a optar como proyecto de grado, pues ya tenemos un buen avance. ¿Sí? Ya hemos hecho muchas cosas y como dices tú, como el tiempo ya no nos alcanza, ahorita pues sí nos alcanza chévere, ¿sí? Como no nos alcanza, que claramente no nos alcanza para un proyecto bastante grande, entonces ya tenemos una parte adelantada y ya cuando optemos, pues mire, ya tengo esto, y ya podemos asignar un tutor o una persona que, digamos, que sea de asesor, director de proyecto para que termine su proyecto, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, señora. Y en el caso, pongamos a Luis y a mí, ya nos asignaron un asesor de trabajo de grado. Ujú. ¿Qué debemos hacer? Si les asignaron un asesor, bueno, pues entonces seguir con lo que les dice el asesor, ¿cierto? Y pues seguir aquí haciendo el proyecto como tal. O sea, ahí la ventaja es para ustedes porque pues tienen a dos personas que les van a asesorar el proyecto. Ok, profesora, entonces nos pondremos en contacto. Claro, claro que sí. Igual, pues, de todas maneras, ahí hay que afinar algunas cosas con algunas propuestas. Y pues es también importante ajustar eso antes de continuar con la ejecución, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario?
Bueno, de todas maneras, pues quedo atenta a sus comentarios, a sus dudas. Ustedes ya saben que si me necesitan, me pueden encontrar en el Skype. Yo les puse mis datos en las aulas y pues eventualmente pues vamos a estar haciendo encuentros sincrónicos para revisar cada caso en particular. Profe, muchas gracias. Obviamente, ya nosotros venimos trabajando con usted Sí. desde el semestre pasado Sí, señora. y creo que hemos también buscado otros espacios porque obviamente uno al ir desarrollando se generan muchas dudas de cómo hago, cómo sigo, qué debo hacer. Entonces, pues nos pondremos en contacto, por eso le decía ahorita. Sí, claro. Otra cosa que yo sé que Luis, usted asignó ciertos grupos, pero pues Luis y yo le hicimos una solicitud muy puntual, no sé si de pronto la pudo revisar. Creo que sí se puede hacer. De todas maneras, pues yo lo consulté con Oscar. Él me dijo pues que no había ningún problema en que ustedes siguieran trabajando. Lo mismo, no es el único caso, hay varios casos. Realmente la que asignó los grupos no fui yo, pues a mí me entregaron el curso de esa manera, entonces tengo que hacer el ejercicio de ajustarlos. Estoy, digamos que estaba esperando quién más tenía el mismo caso, como te dije, creo que fui a ti a la que te dije, para ajustar los grupos y que queden en el mismo grupo los que venían trabajando. No sé si puedo hacerlo con todos porque pues dependo del número de estudiantes por grupo, pero pues digamos que por las entregas no tiene inconveniente, ¿no? Tenemos el aval. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches. El grupo de nosotros, pues, mis compañeras hicieron una solicitud con usted, Ustedes tienen el mismo caso, ¿cierto? Que Sí, quedaron señor. separados. Sí, es lo Estamos mismo, creo que no. Jennifer y Andrea. Sí, sí, sí. Y lo que hicimos para esta entrega fue enviar prácticamente todos el mismo trabajo. Está bien, sí, sí, está bien, está bien. Pues que quede registrado en las aulas, está bien. Ok, entonces yo creo que igual vamos esperando lo que usted nos diga, pero vamos montándolas de esa misma manera. Sí, sí, por ahora sí. Mientras Ok. logro solucionar la situación, entonces sí, yo espero que ya ahorita, en estos días, ya logre solucionarla. Y les estaré contando sí, cómo se hace el cambio, se puede hacer ese mismo cambio, cómo lo hago. ¿Vale? ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y pues de todas maneras quedo pendiente de cualquier otro comentario. Estoy por terminada la sesión.